Nunca te detengas en la carretera en una noche lluviosa. Carlos, un oyente del programa, me contó que su papá había trabajado como trailero. Trabajaba en una empresa que hoy ya no está, de nombre Lacotam. Según me cuenta, viajaba mucho a Santa Fe con aquella empresa. Y en una oportunidad, viajando por la Ruta 9, pasando ya por Santiago del Estero, tuvo una experiencia que casi le cuesta la vida. Era una noche allá por el mes de agosto. Recuerda que iba hacia la provincia de Santa Fe en el tráiler y que pasando por una ciudad de nombre Loreto, a unos 10 kilómetros en un lugar muy oscuro, lo detuvieron unos militares para un control. Aquello era algo muy típico. Le preguntaron hacia dónde viajaba, lo identificaron y luego lo dejaron continuar. Unos pocos kilómetros más adelante, comenzó a caer una tormenta muy fuerte. Entonces, obligadamente tuvo que disminuir la velocidad. A la altura de la ruta en la que él estaba yendo, había muy poca banquina, o sea, que era difícil o casi imposible detenerse, ya que no tenía espacio. Entonces decidió continuar con la baliza puesta. Iba despacio hasta poder encontrar algún lugar donde detenerse. Recuerda que en aquel momento estaba muy nervioso porque se veía muy poco. La caída de agua era tan intensa que prácticamente el limpiaparabrisas que tenía no daba abasto para quitarla toda. Hasta que luego de andar durante algunos minutos, él vio hacia la mano del frente por la que iba, que la banquina se ensanchaba y entonces, como no venía ningún otro vehículo, cruzó hacia ese lado y estacionó el camión bajo aquella tormenta intensa. Unos pocos metros más adelante, donde él había parado, del mismo lado donde él estaba, había un árbol muy grande. Él lo miraba con atención porque el viento que había era tan intenso que parecía que en cualquier momento quebraría alguna de sus ramas. Él estaba a unos 15 metros de aquel árbol y cuenta que cuando fue disminuyendo un poco la intensidad de la lluvia, vio en una rama que llegaba casi hasta el piso algo que le llamó la atención. Era una tela, la cual el viento movía haciéndola flamear. Era de color blanco y se preguntaba cómo es que no la había visto antes. Pensó que tal vez el viento la había llevado, pero en un momento le pareció que se movía contra el viento. Los movimientos de la tela ya no eran naturales. Entonces prendió las luces y él asegura que vio sobre esa rama que llegaba casi hasta el piso a una mujer sentada y que las telas que veía era la ropa que llevaba puesta. El viento hacía como flamear y en ese mismo instante la vio descender al suelo y caminar en dirección hacia él. Les pido que se imaginen esto: la carretera completamente a oscuras, solo en el medio de aquella terrible tormenta, sin la posibilidad de continuar, y ver que aquella mujer viene en su dirección. Él dejó la luz alta encendida y cree que aquello fue peor, porque cuando aquella mujer estuvo a unos 10 metros del tráiler, él se desesperó y empezó a poner los seguros de la puerta. Cuando volvió a mirar, la vio con más detalle. Tenía un rostro demacrado, casi calavérico, y venía descalza. Podía ver sus piernas, que las tenía como si la piel estuviera pegada al hueso. Aquella no era una persona con vida. Tenía una inexpresión en el rostro total. Era la representación, según él me dice, de la misma muerte. Él arrancó el tráiler deprisa y en el momento en el que bajó la mirada para tomar la llave, para ver dónde estaba, esa mujer desapareció. La perdió de vista. Arrancó el tráiler y quiso irse del lugar, porque eso no fue algo que él se imaginó. La vio claramente. Sabía que aquello era real. Y entonces arrancó el tráiler y salió, mientras la tormenta continuaba, no con la misma intensidad, pero seguía siendo una tormenta fuerte. Comenzó a acelerar lo más que pudo, ya que no podía andar demasiado fuerte porque las condiciones no eran muy buenas. Cuando él se había alejado unos 100 metros del lugar,
sintió algo extraño. Los camiones traen detrás de la cabina una pequeña cama que ellos utilizan para descansar. Y en esa cama sintió desde atrás de él una exhalación. Lo paralizó. Cuenta que aquella sensación de frío que tuvo en ese momento no la sintió nunca más en su vida. Fue tan intensa que lo hizo temblar y por momentos casi paralizarse. Prendió la luz de la cabina y miró por el retrovisor. Y dice que ahí estaba aquella mujer y que podía ver con más claridad su rostro. Sus ojos y la boca eran como huecos oscuros. Y dice que la cabeza de aquella aparición se deslizaba de un lado al otro de la cama muy lentamente, en unos movimientos ondulantes que asegura él que jamás alguna persona hubiera sido capaz de realizarlos. Sintió tanto miedo que sin darse cuenta había comenzado a acelerar el tráiler, hasta que en un momento sintió que aquella aparición ponía su mano sobre su cabeza y sentía que le tomaba el pelo muy fuerte. Él movía la cabeza hacia adelante con la intención de soltarse, pero no pudo. Y en esa lucha, en esa desesperación por tratar de soltarse, escuchaba la exhalación de aquella mujer. Por el susto y perdiendo el control, él se fue afuera de la carretera y volcó el camión. Él estaba sin el cinturón de seguridad y quedó contra la puerta del acompañante. Y dice que de ahí, acostado sobre su espalda, veía por la ventanilla del conductor la cabeza de aquella mujer que lo observaba con una inexpresión total. Él recuerda que en ese momento se percató de una luz que se acercaba y que se detuvo. Después escuchó las voces de dos hombres que gritaban si había alguien, si estaban bien. Uno de ellos trepó la cabina y lo ayudó a salir. Le preguntaron luego qué es lo que había pasado, y él tuvo primero vergüenza de contarles exactamente lo que había sucedido, y cuando les contó, fue como que lo miraron sin creer totalmente lo que les estaba diciendo. Como a los 15 minutos ya se había detenido otro camión, y el auto que le ayudó siguió su curso y al parecer avisó en la patrulla, y a la media hora aproximadamente llegaron unos militares. Estos le preguntaron si estaba bien y qué es lo que había sucedido. Él les contó todo lo que le pasó. Allí estaban 3 soldados jóvenes y uno de ellos le confesó que una pareja que venía viajando 1 hora antes de que él pasara por ese puesto de control les habían contado de esta aparición, que la vieron cruzar la carretera y pararse enfrente de ellos, pero que pudieron esquivarla, aunque el auto más adelante había comenzado a fallarles. Pudieron llegar hasta el lugar donde estaban de guardia estos soldados y dieron aviso de ello. Por este motivo le habían tomado con relativa seriedad a esta situación. Y fue ahí que justo en el momento cuando le estaban comentando de esto al papá de Carlos, en ese momento, dicen que como a unos 30 metros delante, comenzaron a escuchar el grito de una mujer. Todos giraron su mirada hacia ese lugar y pudieron ver a aquella mujer parada al costado de la carretera. Encendieron las luces de los vehículos y se veía el vestido que se movía con el viento, y después la vieron cruzar nuevamente la carretera. Todos estaban asustados ante esta situación paranormal, incluso los soldados. Estos se quedaron con el papá de Carlos hasta el día siguiente, cuando vinieron a remolcar el camión. Esta situación paranormal le dio muchísimo miedo. Tanto fue que desde ese entonces evitaba viajar de noche solo. El diablo en la carretera. Esta historia se trata de un chofer que perdió la vida, según contaban sus compañeros de la empresa. Ellos comentaban que él iba por la carretera hacia el Chaco
y que en un momento ve que se le cruza un perro prácticamente encima. Él, sin poder esquivarlo, siente que lo choca e increíblemente, en ese mismo momento, ve delante de él a un caballo, un potrillo, que comenzó a correr a su lado, es decir, que lo hacía al lado del tráiler. Cuando lo miró, él asegura que esto no era un caballo como él pensaba, sino que vio un perro enorme, el cual iba arrastrando del cuello una cadena muy gruesa. Él contó a uno de sus compañeros que vio sobre este animal la silueta de una persona, de un hombre. Solo pudo ver eso, la silueta, porque estaba muy oscuro, y según dice, esta aparición estaba completamente de negro, y en un momento lo vio como si se hubiera desplazado hacia él en el tráiler, y de pronto ya lo tenía sentado a su lado. Dice que cuando lo vio, se asustó tanto que perdió el control del tráiler y se fue afuera, sufriendo un accidente que luego le costaría la vida. Pero antes de morir, cuando lo trasladaban y en el momento en el que pudo hablar, le contó a uno de sus compañeros que el hombre que estaba sentado a su lado era un demonio que él había visto cuando volcó el tráiler, y además vio a ese perro enorme que estaba echado a los pies de este hombre, y que a esta aparición no le podía ver bien el rostro porque estaba oscuro, pero decía que todo lo que era la zona del pecho se le veían solamente los huesos. Este hombre murió. Según mi papá me contaba, habían compañeros que decían que este señor, antes de ser trailero, había tenido una vida bastante complicada, que según contaban, había matado a un hombre y a su hijo, y aseguraban que en la familia de las dos víctimas que él había matado, había una señora que era una curandera muy fuerte de la zona. Ellos creen que eso que le sucedió fue un trabajo de aquella señora, y que el demonio fue a cobrarse aquellas vidas a la que este hombre se había llevado. La aparición que nos seguía. Me llamo Javier, soy mecánico y trabajo para una empresa especializada en rescate de vehículos varados en la carretera. Mi anécdota se sitúa en julio del 2014. Recuerdo que ese jueves por la tarde llamaron a la empresa para solicitar asistencia urgente. Yo salí de la capital cerca de las 7 de la tarde. Llegar al destino me llevaría unos 40 a 60 minutos. Cuando llegué, me encontré con Marcos. Este hombre estaba muy desesperado. El motor de una máquina agrícola se había dañado y además había pronóstico de una fuerte tormenta de granizo. Marcos había conseguido repuesto, pero había que buscarlo en la provincia vecina. Me puse a revisar su camioneta y luego de unos minutos de hacerlo, le expliqué que no había forma de arreglar ese problema en ese momento, ya que el motor estaba totalmente fundido. Sin perder mucho tiempo, me propuso que fuéramos en mi vehículo hasta la otra provincia y que trajéramos el repuesto que había comprado. En un primer momento quise negarme a eso. Por ese motivo, llamé a la empresa para comentarles de la situación y me dijeron que era mi decisión la de viajar o no. Terminé aceptando, quizás por la desesperación que veía en él. Acordamos un precio y nos fuimos. Paramos en un pueblo llamado Metán para comer y abastecernos. Durante gran parte del trayecto todo fue normal con él. Marcos daba la impresión de ser un buen tipo y no se cansaba de agradecerme el favor que le estaba haciendo. Sin embargo, ese viaje nos marcaría a ambos. En cierto momento, Marcos me pidió que bajara la velocidad y mirara hacia más adelante. A medida que el vehículo avanzaba, pude observar a una persona parada en el medio del camino. Cambié a las luces altas y nos dimos cuenta
que se trataba de una mujer vestida con harapos. Su rostro se desdibujaba porque tenía los pelos enmarañados en su frente. Marcos me preguntó, ¿qué hacemos? Yo no sabía qué responder. Vámonos, vámonos. Eso no es normal, le dije. Impulsado por el temor comencé a acelerar y al mismo tiempo, esta mujer comenzó a correr y a gritar desaforadamente y se dirigía hacia nosotros. La verdad, no entiendo cómo lo hizo, pero a centímetros de chocar contra el frente del vehículo, se desvaneció y apareció al costado de la carretera. Luego dio un fuerte grito y se fue corriendo hacia el monte. Yo sin dudarlo aceleré como un loco. Aún nos estábamos recuperando de la impresión cuando Marcos me gritó, diciendo, es imposible, dime que esto no está pasando. Frené en seco y no podía creer lo que veía. Frente a nosotros estaba la misma mujer. La piel se me puso helada al oírla gritar y verla correr hacia la camioneta. Por segunda vez volví a acelerar y esta vez no me importó nada por más que la chocara. Sin embargo, unos segundos antes del impacto, esta mujer se hizo humo y el vehículo atravesó esa niebla oscura que ella dejó. En ese preciso momento sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo y sentía que algo dentro de la camioneta había cambiado. Se había puesto muy helado adentro. Marcos iba callado y yo estaba preso de una taquicardia de gran magnitud. Ninguno de los dos quería decir palabra alguna. Fue así que en silencio hicimos una distancia del trayecto. Y aún no entiendo por qué, pero me dieron ganas de mirar por el espejo retrovisor. Y miré, pero por suerte, atrás no había nadie ni se veía nada raro. Eso me calmó un poco y seguí manejando. Pero a los pocos segundos me invadieron nuevamente las ganas de mirarlo otra vez. Sin embargo, esta vez pude observar a una persona demacrada sentada en los asientos traseros. Me congelé, quise hablarle a Marcos y no sé bien qué quise decirle, porque solo pude tartamudear. Solté el acelerador y mis manos se desprendieron del volante por un instante. Pero en ese momento, el grito de Marcos me devolvió a la realidad. Miré hacia donde estaba él y pude verlo luchando contra una mano esquelética que lo sujetaba del cuello. Yo traté de bajar la velocidad para ayudarlo y en ese instante en el que puse mi mano sobre la palanca de cambio, sentí algo muy helado sujetándome del brazo. Hice un esfuerzo descomunal para liberarme de eso. Realmente no me atrevía a mirar atrás porque sabía que no iba a poder soportar lo que iba a ver. Marcos empezó a sollozar y yo trataba con todas mis energías de no perder el control del vehículo. Y a los minutos, el sollozo de Marcos se transformó en llanto. Yo al mirarlo me di cuenta que trataba de decirme algo, pero los nervios no le permitían hablarme. Ahí me di cuenta que con el dedo índice de su mano señalaba la ventana de mi lado. El tiempo se me paralizó en ese momento, cuando sentí un golpe, luego otro y luego otro. Aunque hice un gran esfuerzo por no mirar, terminé haciéndolo, y hasta el día de hoy creo que es lo peor que me ha tocado vivir en esta vida. Flotando o levitando a la par de la camioneta estaba una cabeza que tenía la piel muy blanca, los labios morados, pero que no tenía ojos. Y este rostro comenzaba a abrir su mandíbula y desde allí soltó un sonido
uno como el que hacen las cabras. Regresé la mirada al frente y le grité a Marcos que era el momento de rezar cualquier oración que supiéramos. Y así comenzó una larga letanía desordenada de Padres Nuestros, Ave Marías, Glorias, etc. Rezamos en voz alta y en el medio se escuchaba una risa siniestra. Yo volví a mirar por el espejo y volví a observar a esta mujer, pero ahora se encontraba en cuclillas, pero estaba en la caja de la camioneta. Aceleré y no paré hasta llegar a una localidad llamada Rosario de la Frontera. Allí nos bajamos en una estación de servicio y nos quedamos atónitos, pensando en lo que habíamos experimentado. Marcos le comentó todo esto al placero de la estación y este muchacho nos escuchó atento, y al terminar de escuchar el relato de Marcos, nos dijo que no era la primera vez que escuchaba algo similar, sino que ya eran varios los automovilistas que comentaban haber tenido un encuentro parecido. Yo espero de corazón que nunca les pase lo mismo que a nosotros.